Buenas tardes. En este video tutorial nos vamos a referir a lo que la historia argentina conoció con el nombre de Revolución Argentina. Esto se le llamó a una serie de gobiernos de facto o una dictadura militar que se extiende entre el año 1966 y el año 1973 y que, como dije, se prolonga durante mucho tiempo. Comienza con el golpe de Estado que derroca al presidente constitucional Arturo Illia y se extiende hasta 1973 con el regreso a las elecciones nacionales y con el triunfo del peronista Héctor Cámpora. Esta dictadura, estos gobiernos de facto, mantuvieron en el poder a tres presidentes. Por un lado, el gobierno del general Juan Carlos Onganía, que se mantuvo entre 1966 y 1970, fue el más largo, por lo tanto el que más tiempo le voy a dedicar en estos videotutoriales. El gobierno del general Livingston, que se extiende entre 1970 y 1971, solo un año, el más corto. Y por último, el gobierno del general Lanusse, que se extiende entre 1971 a 1973 y fue el último. En cuanto al gobierno de Onganía, por un lado, este fue designado por la Junta de Comandantes, o sea, las máximas autoridades del Ejército, la Marina y la Aeronáutica, que eran el verdadero poder detrás de estos gobiernos de facto, pero lo eligen como la cara visible del gobierno, como el presidente. Apenas llega al poder, se realiza una serie de medidas bastante polémicas, que por un lado disuelve completamente el Congreso, prohíbe los partidos políticos, interviene los sindicatos y, en otras palabras, anula completamente la actividad política. Ese tipo de medidas bueno, van a condicionar y le van a dar facilidades al gobierno para realizar los proyectos socioculturales, económicos, que voy a detallar a continuación. Por un lado, vamos a empezar por la política sociocultural del gobierno de Onganía, que se caracterizó, como muy bien dice la imagen, por una represión ideológica al comunismo. Recordemos que estamos en la década del 60. La influencia de la Revolución Cubana se va a hacer sentir por todo el continente. Por supuesto, eso lleva también a un aire de Guerra Fría. El conflicto ideológico entre la Unión Soviética y Estados Unidos se va a hacer sentir cada vez más. Y los militares que ahora controlan el poder, totalmente alineados con Estados Unidos, con el mundo capitalista occidental, e influenciados también por las enseñanzas de la Escuela de las Américas y la doctrina de seguridad nacional, ponen como foco, como prioridad al enemigo, que era fundamentalmente el comunismo. Era el principal acuerdo entre las tres armas, entre los tres comandantes se concordaban con que el enemigo era el comunismo y que había que barrer con el comunismo en el país y eliminar completamente la influencia comunista. Por lo tanto, se trataba de una guerra ideológica, una guerra política, una guerra cultural contra un enemigo que no era precisamente un ejército, sino que era una ideología, una forma de vida, una forma de ser, una forma política. Por lo tanto, sabía muy bien que la guerra contra el comunismo no iba a ser ganada solo por las armas, sino que también por la cultura. Por lo tanto, el gobierno se propone neutralizar completamente el comunismo. El punto es qué era el comunismo. En esto es donde comienzan a saltar las discrepancias entre la sociedad y el gobierno militar. Incluso entre los mismos militares, algunos coincidían que el comunismo era fundamentalmente la influencia de la Unión Soviética y de Cuba, pero otros militares más ortodoxos consideraban que el comunismo era no solo eso, sino que también todo espacio de crítica, todo espacio de disidencia, todo espacio de confrontación con el poder democrático y occidental. E incluso algunos consideraron comunistas a todo intento de cambio que se estaba viviendo en la década del 60. En otro video llamado La Revolución Cultural, yo expliqué que en la década del 60 se estaba viviendo justamente eso, una revolución cultural,
nueva manifestación de la cultura fundamentalmente juvenil. Estaban haciendo mm, la juventud como un actor social propio. El rock and roll, las nuevas vestimentas, el movimiento hippie, etcétera, etcétera. En Argentina, el gobierno militar, especialmente el gobierno de Onganía, no vio con muy buenos ojos esa revolución cultural porque la consideraban un avance del comunismo en el país, un avance de una sociedad crítica que podía conducir a un país comunista, a una revolución comunista. Por lo tanto, uno de los objetivos primarios del gobierno de Onganía fue combatir a toda esa manifestación comunista o sospechosa de ser comunista. ¿Sí? En ese sentido, estas nuevas manifestaciones culturales fueron asfixiadas por el gobierno. ¿A qué me refiero con esto? Para ser más concreto, se empieza a prohibir las nuevas vestimentas, se empieza a prohibir el rock and roll, los grupos de rock and roll nacionales incipientes en esa época tuvieron que manifestarse o tocar en lugares clandestinos. Empieza a haber una fuerte represión y censura de revistas, géneros musicales, vestimentas. Los besos en la calle estaban prohibidos. Las manifestaciones de sexo como expresión de amor libre también empiezan a ser duramente atacadas. Comienza una fuerte intervención y un montón de racias o redadas a albergues transitorios. em, y eso caracterizó en parte al gobierno de Onganía y por supuesto esta política fue acompañada por los sectores más conservadores de la iglesia y otros sectores de la sociedad. La Universidad de Argentina también va a sufrir un duro golpe, un duro revés en este gobierno, ya que una de las tantas medidas iniciales del gobierno fue la intervención de las universidades, un hecho inédito hasta ese momento. Ninguna dictadura anterior se había atrevido a intervenir en las universidades. Desde 1918, la Universidad Argentina era completamente independiente del Estado, por lo tanto tenía un gobierno, sigue teniéndolo al día de hoy, pero en ese momento no, tenía un gobierno tripartito, o sea que la universidad era dirigida por estudiantes, graduados y los propios estudiantes. Sin embargo, apenas llega al poder, el gobierno decide una intervención de las universidades, de los programas de estudio, lo que lleva a muchas tomas de universidades por parte de estudiantes y docentes. Estas tomas fueron respondidas en lo que se conoció como la Noche de los Bastones Largos. El 29 de julio de 1966, em, la policía interviene en todas las sedes de la Universidad de Buenos Aires que estaban tomadas en protesta a la intervención y a los golpes con una violenta represión que, como dije, incluyó golpes con bastones largos, de ahí el nombre del evento. Desalojó completamente todas las universidades, hubieron cientos de detenidos, docentes, estudiantes. Se produjeron fundamentalmente intervenciones en las universidades de ciencias naturales y exactas. Se destruyeron laboratorios de investigación, echando por la borda el trabajo de varios años, ya que la Universidad Argentina venía en alza. Y todas estas medidas de intervención y la represión dieron lugar a que muchos científicos, docentes tuvieran que emigrar. Se produce lo que se conoce como una fuga de cerebros. En cuanto a la política económica del gobierno fue variando, pero fundamentalmente fue una política liberal, con algunos aportes intervencionistas del Estado. Pero ante todo, em, poniendo al ministro de Economía, Adalbert Krieger Bacena, un liberal, aunque no ortodoxo, empiezan una serie de políticas, como por ejemplo la reducción del personal el personal público, o sea,
la reducción de personal de trabajadores del Estado. Comienzan a desembarcar, pero empresas extranjeras, pero en las mismas ya se encontraban algunas desde la época de Frondizi. En otro video expliqué que la política desarrollista de Frondizi consistía en permitir la entrada de capitales extranjeros. Bien, ese flujo de capitales extranjeros sigue aumentando en el país y su influencia se hace cada vez mayor. Pero en este gobierno se permite más libertad de acción a las empresas extranjeras dentro del país. Una liberación total del mercado. Se permite la adquisición de empresas nacionales por empresas extranjeras y el congelamiento de salarios de muchos trabajadores, una devaluación de la moneda y una intervención cada vez mayor hacia los sindicatos. En realidad, una anulación casi total a los sindicatos. Nace de esa manera la CGT de los argentinos, una Confederación General del Trabajo paralela a la Confederación General del Trabajo habitual, que, que fundamentalmente agrupaba a los trabajadores de base, a los trabajadores y no a los jefes sindicales. Estas políticas van a tener una grave consecuencia que se va a manifestar fundamentalmente en la ciudad de Córdoba. El Cordobazo fue probablemente la mayor movilización popular vista en toda la historia de este país, probablemente por lo menos hasta el año 2001. El Cordobazo empezó como una serie de protestas por parte de los sindicatos cordobeses, a la cuales se suman estudiantes universitarios, ambos sectores, como ya mencioné, perjudicados por las políticas socioculturales y económicas de Onganía. Se decreta un paro nacional y comienza una serie o un intento de represión a las manifestaciones, pero seguidas por un gran enfrentamiento por la policía. Ese enfrentamiento duró muchísimas horas y por un espacio de horas se produce como una especie de triunfo, un repliegue de la policía. En otras palabras, se logra tomar por un tiempo la ciudad de Córdoba. Los manifestantes logran tomar Córdoba. Hasta que el ejército termina interviniendo en la ciudad y, con más represión aún, la situación vuelve a la normalidad, por decirlo de alguna manera. No obstante, em, el Cordobazo está entre una de las mayores manifestaciones político estudiantiles, una de las mayores puebladas, por decirlo de alguna manera, manifestaciones populares de la historia. Muy similar a la que un año antes había ocurrido en París, el Mayo francés, o la Primavera de Praga. El cordobazo dejó al gobierno de Onganía en una muy delicada situación y solo faltaba un detalle para que Onganía deba presentar su renuncia. Como verán, a medida que la violencia por parte del Estado, controlado por los militares, iba en aumento, la violencia popular también iba en aumento. Eso se vio en el Cordobazo. El pueblo comienza a optar cada vez más por la violencia como respuesta política. No solo por las grandes manifestaciones populares como la que se vio en Córdoba, sino también por el surgimiento de organizaciones político-militares, de guerrillas en Argentina. En parte por el ejemplo de la Revolución Cubana y en parte en respuesta a la violencia institucional. Surge lo que se conoce como los Montoneros, una agrupación político-militar de tendencia peronista, y el Ejército Revolucionario del Pueblo, otra agrupación político-militar, pero de una orientación más guevarista. Ambas pretendían la instauración de un gobierno socialista en el país, un gobierno socialista o comunista, una revolución similar a la cubana, solo que los montoneros pretendían que Juan Domingo Perón fuera el líder de esa revolución y el ERP no. Entonces comienzan las acciones militares. Montoneros se hace conocido fundamentalmente en la sociedad por el secuestro y posterior asesinato del expresidente Aramburu, conocido por su vehemencia antiperonista. Ese asesinato produjo que la Junta de Comandantes pida la renuncia de Onganía. El resto de los gobiernos los veremos en otro video. Muchas gracias.